Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 221. Body Mass Spirit Aizen. Maldito zorro. Hace un berrinche y sale corriendo. No ha cambiado nada. Yuki no pudo evitar quejarse después de sentir las acciones del 9 colas, su rostro lleno de exasperación. ¿Qué acaba de pasar? Renzo miró a Kusina, claramente confundido. Kusina intentó contener la risa. Kurama cortó toda percepción externa del espacio sellado y dejó fuera a todos los demás. Por supuesto, como la verdadera maestra del espacio del sello, Kusina aún podía entrar cuando quisiera. Sí, ese es Kurama. El clásico zorro tsundere. Renzo negó con la cabeza, divertido. Ignorando a Killer B, que seguía rapeando furiosamente de fondo, Renzo se giró hacia Kusina. Vamos, Kusina-ne. Salgamos de aquí. Bien. Los dos salieron del espacio sellado y lo volvieron a sellar detrás de ellos. Desde adentro, todavía podían escuchar débilmente a Killer B gritando a través de la barrera. Yo tilde vaca Yaro, yo con Yaro. Pero una vez que el sello se cerró completamente y el sonido se cortó, tanto Renzo como Kusina dejaron escapar un suspiro de alivio. Hombre, la voz de ese tipo realmente es un arma de destrucción masiva. Kusina negó con la cabeza, medio bromeando. En serio, asintió Renzo. Probablemente podría clasificarse como un dispositivo de alta contaminación acústica. Sinceramente, es un milagro que Yuki aguante estar con él. Con razón Kurama lo llama bicho raro, dijo Kusina con un bufido. Por una vez, estoy totalmente de su lado. Después de eso, las conversaciones de paz avanzaron rápidamente. Era evidente que Kumo y el país del rayo ya estaban mentalmente preparados. Aunque las exigencias de Konoha eran duras, no eran del todo irrazonables. ¿Doloroso? Sí. Pero no más allá de lo que Kumo estaba dispuesto a aceptar. Así, en tan solo un día, las negociaciones concluyeron y se firmó un tratado. Los representantes de Kumo tomaron el cuerpo de su tercer Raikage y el ahora no sellado Killer B y se fueron. Antes de irse, Killer B hizo un gran alboroto, todavía quejándose de que Renzo y Kusina no apreciaban su arte. Fue sorprendentemente fácil, comentó Nara Shikaku después, visiblemente impresionado. No pensé que aceptarían términos tan duros tan fácilmente. Kumo se llevó un buen golpe esta vez. Tiene sentido, respondió Renzo con una risita. Probablemente tenían en mente escenarios aún peores. Comparados con lo que se preparaban, nuestras condiciones podrían haber parecido casi razonables. Ese tipo de brecha psicológica hace que la gente esté más dispuesta a aceptar las cosas. Cierto, asintió Shikaku con una sonrisa irónica. Es una pena que no se den cuenta de que no fuimos nada amables. Ojalá destruyan a muchas de las fuerzas de Iwa en su próximo conflicto. Cuanto más brutal fuera la guerra, más feliz sería Konoha. No te preocupes por eso, dijo Renzo mientras agitaba la mano, abriendo una pantalla de proyección en el aire. Mostraba las líneas del frente donde Kumo e Iwa se enfrentaban. Debido a su avaricia, Kumo no se retiró tan rápido como debía. Naturalmente, fueron alcanzados por las tropas de avanzada de Iwa, que se habían apresurado a reforzar el campo de batalla. ¿El resultado? Guerra total. La lucha fue intensa y sangrienta, con grandes bajas en ambos bandos. Pero a medida que llegaban más y más ninjas de Iwa, y sin refuerzos para Kumo, las fuerzas de Kumo comenzaron a verse superadas. De hecho, ya eran pocas. En este punto, Kumo había dejado unos cientos de ninjas atrás para cubrir la retirada mientras los más de 2000 soldados restantes comenzaron a retirarse a toda velocidad. Como Renzo había predicho, solo la mitad de ellos regresarían con vida.
Claro, lograron apoderarse de una buena cantidad de suministros, lo que ayudó a compensar algunas de sus pérdidas en el lado de Konoha de la campaña. Pero aún así, apenas compensó una cuarta parte de lo que perdieron. Y para empeorar las cosas, también perdieron casi la mitad de sus tropas de élite en el proceso. Una vez que se enteraran, bueno, probablemente estarían escupiendo sangre. Mientras tanto, del otro lado, las negociaciones de Orochimaru con Iwagakure también habían ido bastante bien. Consiguieron sacarles una cantidad considerable de suministros y dinero como compensación. Tal como dijo el Noki antes, Iwa estaba dando largas y poniendo todas las excusas posibles. Era como ver un vídeo de entrega a cámara lenta 01x. G. Cuando Renzo recibió una transmisión de vídeo de Orochimaru con la última actualización, no pudo evitar sonreír con desdén. Sabía que el Noki no se rendiría y cooperaría sin más. Pero está bien. Déjalo que se entretenga por ahora. En cuanto terminen de pelearse con el Kumo, visitaré personalmente Iwagakure. Y cuando lo haga, me aseguraré de que el Noki pague el doble. Tengo mucha curiosidad por saber qué le dejará una cicatriz más profunda. Mi Susanoo o la de Uchiha Madara. En aquel entonces, cuando el Noki todavía era un pequeño punk flacucho y feo que seguía a su maestro, el segundo Tsuchikage, para formar una alianza con Konoha, terminó temblando como una hoja, muerto de miedo por el imponente Susanoo de Madara. Cayó de rodillas y suplicó clemencia, sin atreverse siquiera a defenderse. Nunca ha olvidado ese momento. Ha sido su vergüenza personal de por vida. Honestamente, Renzo sospechaba que la mitad de la razón por la que el Noki había sido tan antagónico hacia Konoha desde que se convirtió en el tercer Tsuchikage era simplemente para superar ese trauma. E incluso después de 2 o 3 guerras mundiales ninja, el tipo aún no lo ha superado. Así de profundo es el trauma, y lo mezquino que es. Ah. Orochimaru arqueó una ceja. Así que el Noki se enfrentó antes con Uchiha Madara. No, dijo Renzo negando con la cabeza. Ni siquiera fue una pelea. Fue solo una intimidación unilateral, y aún así, no estaba solo. Tenía al segundo Tsuchikage con él. ¿Pelear contra Madara? Por favor. Ni siquiera estaban a la altura en aquel entonces. Renzo luego se lanzó a contarle toda la historia a un Orochimaru muy intrigado, quien al final estaba riendo. Ja. No pensé que el Noki tuviera algo tan sucio en su pasado. Con razón está tan obsesionado. Renzo-kun, cuando vayas a recordarle a Iwagakure quién manda, asegúrate de transmitirlo en vivo. Quiero estar en primera fila para ver el colapso. Renzo se rió. Trato hecho. No quiero que te pierdas el espectáculo. Dentro del espacio de la conciencia finalmente, el análisis de Reiatsu está completo. Gracias a todos. Ahora es momento de fusionarlo todo. El tono de Aizen era ligero, casi alegre. Justo a tiempo, además. Mi nuevo cuerpo está listo. Deséenme suerte. Volveré con buenas noticias. Buena suerte. Creemos en ti. Gloria. Lo puedes lograr, jefe. Con una sonrisa, Aizen abandonó el espacio mental. Bleach, Sociedad de Almas. Aizen regresó a la realidad, donde saludó brevemente a un Ohana, luego se sumergió en uno de los niveles más profundos del Mugen, el octavo y último nivel de la gran prisión subterránea central. Allí recuperó el cuerpo que había creado con tanto esfuerzo. Su recipiente perfecto. Sin dudarlo, se fundió con él. En ese instante, los ojos del cuerpo se abrieron de golpe. El poder, compartido desde innumerables fuentes pasadas, comenzó a fluir hacia él, fusionándose con la carne. Como era de esperar, rechazo a las leyes de la Sociedad de Almas, murmuró Aizen, sintiendo ya que el mundo mismo se oponía a su existencia. Pero él estaba listo. Activando su Mangekyō Sharingan eterno, lanzó Takamagahara, envolviéndose en su poder. El contragolpe desapareció. Ahora, sin oposición, la fusión se profundizó. Los diferentes poderes que había absorbido remodelaron y fortalecieron su nueva forma, sincronizándola gradualmente con su alma. Finalmente, toda resistencia desapareció. Este cuerpo ahora era la pareja perfecta. La próxima vez, es hora de fusionar Reiatsu con energía fuente. Se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos y comenzó la integración final. El proceso duró 2 meses completos. Cuando por fin abrió los ojos, Aizen dejó escapar un largo suspiro. Uf, eso fue más difícil de lo esperado. Debe ser por lo único que es el Reiatsu.
aún así valió la pena. Incluso había logrado completar la transformación de su cuerpo en Reishi, partículas espirituales, lo que le otorgaba una nueva habilidad similar al estado de Shinigami, segador de almas, pero muy superior. Con un pensamiento, su cuerpo adoptó una forma espiritual. A simple vista, no se diferenciaba de su antiguo cuerpo de Shinigami, pero este conservaba todo su nuevo poder físico incluso en ese estado. Verdadera unificación de cuerpo y espíritu. Canceló Takamagahara y regresó al entorno de Muken. Tal como pensé, no más rechazos, murmuró Aizen con una sonrisa. Saludó a los guardias cercanos y luego salió de la prisión como si no fuera gran cosa. ¿En serio? Estuviste ausente 2 meses enteros y no dijiste ni una palabra. En cuanto cruzó la puerta, Ana se acercó furiosa, le agarró la oreja y lo fulminó con la mirada. Parecía realmente molesta. Te lo dije de antemano, respondió Aizen, exasperado. Fuiste tú quien dijo adelante. Aún así, no había forma de razonar con ella en ese momento. Ana hizo una pausa repentina, soltándole la oreja. Lo olfateó con recelo y luego lo miró fijamente. Espera un segundo, ¿por qué te sientes tan diferente? ¿Como si ya no fueras la misma persona? Chapter 222. Migyoku más Fantasy Creation. Sientes que ya tienes un cuerpo físico. ¿Qué hiciste exactamente estos 2 últimos meses? Ana entrecerró los ojos mientras estudiaba a Aizen de cerca. Todavía era un Shinigami, eso estaba claro, pero algo se sentía ahí mal. Como capitana de la 4ª división, poseía un profundo conocimiento de la fisiología humana y de los Shinigamis. No podía explicarlo con claridad, pero el Aizen que tenía frente a ella ahora transmitía una sensación completamente diferente. Estás tan lista como siempre, dijo Aizen con una sonrisa irónica. La rodeó suavemente con el brazo por la cintura. Vámonos a casa. Te lo explicaré todo. Una vez en casa, Aizen le dio una versión de la historia, cuidadosamente editada, por supuesto, que ella podía aceptar. A ver si lo entiendo bien, y creaste un nuevo cuerpo, uno con un potencial mucho mayor, y ahora puedes cambiar entre tu forma espiritual y un cuerpo de carne y hueso cuando quieras. Ana lo miró con incredulidad. ¿Fue eso siquiera posible? Los Shinigamis, después de todo, eran almas de los muertos que habían entrado en la sociedad de almas y acumulado partículas espirituales. En otras palabras, por naturaleza, ya no vivían. Sin embargo, de alguna manera, Aizen había logrado reconstruir un cuerpo vivo, devolviéndose así a la vida. Claro, lo hizo más fuerte, pero ¿y estás seguro de que esto está bien? Es decir, ¿estás seguro de que este es el camino correcto? Preguntó, visiblemente preocupada. Tranquila. Sabes lo meticuloso que soy con estas cosas, respondió Aizen con una sonrisa segura. Si quieres, también puedo hacerte un cuerpo. Así verás por ti misma lo poderosa y completa que es esta transformación. Solo después de fusionarse completamente con su nuevo cuerpo, Aizen comprendió realmente la diferencia. Lo hizo sentir completo de una manera que nunca antes se había sentido. Y esto fue solo el comienzo. Luego, planeó aprovechar el poder del Migyoku para evolucionar aún más, pero no de la forma cruda y monstruosa como lo hizo en la línea de tiempo original. Esta vez, buscaba algo mejor. Más inteligente. Más limpio. Una forma de evolución más refinada, que enfatizaba la perfección y el potencial ilimitado. Incluso estaba pensando en romper la estructura basada en leyes del Migyoku e integrarla en su habilidad de creación de fantasía, posiblemente transformando ese poder en algo verdaderamente divino. Después de todo, el Migyoku hizo realidad los deseos de la gente. ¿No era ese el complemento perfecto para Fantasy Creation? ¿Migyoku más Fantasy Creation? Eso fue como un truco de deseos al nivel de Dragon Ball. ¿Y si más tarde creara nuevos cuerpos para Ana, Inamori Momo, Rajiku y sus otras chicas, incluso podría otorgarles poderes únicos? Imagina darle a sus mujeres el Kekkei Genkai del mundo de Naruto y habilidades del universo Pokémon y incluso poderes de la fruta del diablo de One Piece y por supuesto, todo dependía de si otros Renzos analizarían completamente esos sistemas de poder y linajes primero. Ana lo pensó un rato y asintió lentamente. Confiaba en Aizen lo suficiente como para aceptarlo, al menos por ahora. Bien, seré el primero en intentarlo. Pero no vayas a hacer cuerpos para todos a la vez.
Prepárame uno, y luego podrás trabajar en Rajiku y los demás. Si algo sale mal, al menos tendré la habilidad para solucionarlo. A ella claramente no le gustaba la forma en la que Aizen coqueteaba, pero después de todos estos años, había llegado a un acuerdo con su naturaleza. Además, sabía que él realmente se preocupaba por ellos. Sus ocasionales bromas o su distanciamiento eran más una muestra de afecto que de indiferencia. Gracias, cariño. Pero créeme, no haría nada de esto si no estuviera completamente seguro de que funcionaría. Aizen sonrió, ahuecó su rostro y le dio un beso. A la mañana siguiente, Aizen regresó al espacio mental compartido y dejó un mensaje. Por la noche, regresó al espacio mental a la hora señalada para encontrar que todos ya estaban allí. Todo sí está hecho. Lo he logrado. Lo anunció con una sonrisa satisfecha. ¿En serio? Es increíble. Por eso eres el jefe compártelo. Vamos, date prisa. Tócame, por favor antes de que pudiera decir otra palabra, todo el grupo se abalanzó sobre él, bombardeándolo con peticiones y entusiasmo. Una vez finalizado el intercambio de recuerdos, todos se marcharon rápidamente para digerir la información y experimentar con las técnicas recién aprendidas. Solo Aizen, ahora ligeramente sin palabras, y el fanático de la cocina Renzo permanecieron atrás. Era obvio que los demás no podían esperar para probar la nueva fusión de Reiatsu y energía fuente y ver qué tan poderosa podía llegar a ser. Y honestamente, nadie podría culparlos. Entre todos los miembros del grupo, Aizen siempre había sido el más fuerte y el que más había contribuido. Justo después de él, ese título le perteneció a Uchiha Renzo, y luego a Ebe. Anteriormente, debido a que el Reiatsu no se había fusionado completamente con la energía fuente, todos tenían serias limitaciones. En sus cuerpos físicos, apenas podían usar sus poderes de Shinigami. En el mejor de los casos, solo podían acceder a una pequeña parte. A menos que salieran de sus cuerpos y operaran en su forma completa de Shinigami, no podían acceder a esas habilidades. Pero en el momento en que cambiaban, perdían el acceso a todo lo que dependía de su cuerpo físico, como los poderes de linaje, la magia, el haki, etc. Pero ahora, las cosas habían cambiado. Por fin, los poderes de los Shinigamis se habían integrado con éxito en la energía fuente. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Por primera vez, habían liberado toda su fuerza. Claro, poderes como el haki y otras habilidades aún no se habían integrado, pero aún así, la fuerza de la tripulación de Renzo ya había alcanzado un nivel completamente nuevo. Aizen notó que el chef Renzo no se había ido como los demás. ¿No vas a probarlo? Preguntó, arqueando una ceja. No tengo tanta prisa, respondió el chef Renzo, negando con la cabeza. Mi mundo aún no ha mostrado señales de poder sobrenatural. Como mucho, los legendarios utensilios de cocina tienen efectos misteriosos. Así que no tengo mucha presión para hacerme más fuerte en este momento. Se recostó, pensativo. De hecho, últimamente me he estado concentrando en algunas cosas raras que detecté con el satélite que lancé. Encontré algunas cosas que me parecieron raras en mi mundo. Quería preguntarte sobre eso, Aizen. No solo había estado mejorando sus habilidades culinarias o aprendiendo con el maestro Pai estos últimos meses. También había estado replicando recetas recopiladas por otros Renzos. Además, les enseñó al maestro Pai y a otros técnicas de entrenamiento corporal y meditación. Pero la mayor parte de su energía se había concentrado en construir una base y lanzar satélites utilizando clones de sombra, sentando las bases para una futura base tecnológica. Aizen parecía intrigado. No me había fijado mucho en eso antes, déjame echar un vistazo. Cerró los ojos y repasó los recuerdos que acababa de compartir con el chef Renzo. Un instante después, abrió los ojos de golpe, con un destello de sorpresa en ellos. Vaya, parece que tu mundo no es solo el de un simple chico maestro de cocina, Shikai Chiban. Ya está empezando a fusionarse con otro. Así es, asintió el chef Renzo. Solo noté las anomalías espaciales gracias a las habilidades espaciales que compartían los demás miembros del grupo. El primer mundo que se superponga al mío se fusionará por completo en 3 años, añadió, con cierta ansiedad. Pero no tengo ni idea de qué clase de mundo será ni de qué tipo de cambios provocará la fusión. Ninguno de ellos había vivido algo así antes, ni siquiera los veteranos más experimentados del grupo. Así que, aunque Renzo sentía curiosidad, también estaba nervioso.
Aizen lo entendió al instante y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No hay de qué preocuparse. Mientras seas lo suficientemente fuerte, nada de lo que ocurra podrá amenazarte realmente, ni a ti ni a nadie que te importe. En el peor de los casos, puedes llevar a tu familia y amigos a la dimensión de Takamagahara antes de la fusión y luego dejarlos salir después. Dicho esto, no creo que esto sea necesariamente algo malo. De hecho, diría que esto podría ser una gran oportunidad. Una oportunidad para que los individuos, las formas de vida e incluso mundos enteros evolucionen. Desafortunadamente, el suyo es el primer caso que vemos de fusión de mundos, así que no tenemos datos para comparar. Naturalmente, eso complica un poco más las cosas. Pero lo más importante ahora mismo es aprovechar bien esos 3 años. Capacitarse. Capacitar a la gente cercana a uno. Si eres lo suficientemente fuerte, estarás listo para cualquier cosa. ¿Y quién sabe? Con 3 años completos por delante, quizá todos nos volvamos increíblemente poderosos para entonces. Recuerda. Uchiha Renzo y Eb, quienes entraron por primera vez a este espacio mental compartido, solo llevan aquí unos 2 años. ¿Imaginan qué clase de monstruos nos convertiremos en 3? Sí, el chef Renzo finalmente se relajó y rió entre dientes. Supongo que le estaba dando demasiadas vueltas. Así me gusta más. Aizen sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Pero por si la fusión de mundos causa algún cambio drástico, te sugiero que aproveches esos 3 años para reunir los 8 utensilios de cocina legendarios. Son probablemente los artefactos más valiosos que vuestro mundo tiene para ofrecer. Ya estoy en ello, asintió el chef Renzo con seriedad. Chapter 223. Délice Subdragón. Mundo de Fairy Tail, Monte Akobe en lo alto del cielo, Fairy Tail Renzo estaba volando a través de las nubes con Ultear y Kagura Mikazuchi, buscando algo. Kagura había sido encontrada en una ciudad gracias al sistema de vigilancia satelital mágico que Renzo había instalado. Tras localizarla, envió un clon para hablar con ella directamente y contarle la verdad sobre su hermano mayor, Simón. Esa conversación le valió su confianza, y finalmente aceptó regresar con él para unirse a Fairy Tail. Y ahora, la pequeña Kagura era oficialmente miembro del gremio. Hermano Renzo. ¿Estás seguro de que de verdad hay un dragón aquí? Preguntó Kagura con curiosidad, abrazando su espada con fuerza. Durante todo este tiempo, había estado volando bajo la protección de la barrera telequinética de Renzo. Aún no podía volar sola, aunque recientemente había empezado a aprender meditación psíquica. De vuelta en el gremio, había estado investigando maneras de combinar la meditación psíquica con las técnicas tradicionales de meditación mágica. El objetivo era combinar las fortalezas de ambos sistemas para crear un nuevo método que pudiera ayudar a Kagura, Ultear, Leon y Gray a avanzar aún más en su entrenamiento. En cuanto al propio Renzo, estaba usando la última versión de la energía fuente, también conocida como poder de origen, un sistema desarrollado en colaboración por sus yo alternativos. Este método de entrenamiento mejorado integró la esencia del Reiatsu, presión espiritual, refinándolo en una forma más adaptable y poderosa. La versión original de la energía fuente fue creada por Uchiha Renzo y Eb. Posteriormente, se convirtió en un sistema de fusión completo gracias a Aizen, que finalmente evolucionó a una nueva estructura energética diseñada para funcionar a la perfección con la singular estructura de poder de este mundo. Hay rastros de un subdragón de tipo hielo cerca. El satélite lo detectó hace un rato, explicó Renzo. Pero no te hagas muchas ilusiones. Es un wyvern, no un dragón de pura sangre. Continuó. Hasta donde sabemos, no quedan dragones puros vivos en Ishgar. Ya no. La única excepción podría ser el dragón negro, Agnología. ¿El dragón negro, Agnología? ¿Ese legendario dragón del apocalipsis es real? Preguntó Ultear, atónita. Kagura inclinó la cabeza confundida. Claramente nunca había oído hablar del dragón negro antes. Oh, es muy real, confirmó Renzo asintiendo. Esa cosa es prácticamente inmortal. Su poder ya ha alcanzado el límite mundo. No se mata algo así tan fácilmente. Honestamente, si Renzo tuviera la fuerza, querría cazar a Agnología y obtener una muestra de su sangre, para investigar, por supuesto. Puede que haya fusionado Reiatsu con la nueva energía fuente, pero todavía no estaba lo suficientemente seguro como para enfrentar a una bestia como esa de frente y salir con vida.
De hecho, en algunos mundos, una criatura como Agnología fácilmente calificaría como un jefe final de nivel dios. Ataques ridículamente fuertes, defensas absurdas y una resistencia mágica que te hacían querer llorar. Renzo calculó que su fuerza actual ya era superior a la del miembro de mayor rango de los 10 santos magos, e incluso más fuerte que cualquiera de los 12 Spriggan del Imperio Álvarez. Pero, cuando se trataba de Zeref, el propio mago negro, o Agnología, la brecha todavía era enorme. Tendría que darlo todo para vencer a alguien como August. Al fin y al cabo, era el mundo real, y no iban a debilitar a esta gente solo para que él ganara. ¿En serio? Ultear se quedó atónita. ¿De verdad hay algo ahí fuera verdaderamente inmortal? Pero incluso alguien como Zeref, el legendario mago negro, murió, ¿no? ¿Quién te dijo esas tonterías? Renzo puso los ojos en blanco. ¿Qué? ¿No está muerto? Exclamó Ultear. Pero Hades dijo que sí. Ese tipo tiene más de 100 años. Debería saber de lo que habla, ¿no? Después de todo, Hades había sido el segundo maestro del gremio de Fairy Tail. Prácticamente una enciclopedia ambulante de magia. Hades no sabe nada, dijo Renzo, claramente indiferente. Incluso conoció a Zeref de joven. Aprendió su primera magia gracias a él. Entonces, ¿cómo demonios murió Zeref, que ha vivido cientos de años, así como así? Eso siempre había molestado a Renzo, incluso en su vida anterior cuando vio la serie original. Espera, ¿Hades aprendió magia de Zeref? A Ultear se le cayó la mandíbula. Sí. Renzo estaba lleno de sorpresas. Cuanto más tiempo pasaba con él, más se daba cuenta de lo misterioso que era. Sabía demasiado. Cosas que probablemente ni siquiera Makarov sabía. Con razón Renzo le había dicho que todo aquello del gran mundo mágico del que hablaba Hades era una estafa. Si alguien podía descubrir la verdad, ese era él. Ultear sinceramente quería abrir su cerebro y ver cuánto conocimiento oculto había allí. Además, añadió Renzo, sacudiendo la cabeza, ¿de verdad crees que te diría algo así? No lo conoces desde hace tanto tiempo. No, tienes razón, admitió Ultear con un suspiro. Hay cosas que son demasiado personales para compartirlas. Exactamente. Cada uno tiene sus secretos, dijo Renzo con una media sonrisa. Ultear asintió en señal de acuerdo, pero su curiosidad solo creció. Pero aún así preguntó, si Zeref no está muerto, ¿cómo es que no ha habido rastro de él en todos estos años? Ni avistamientos, ni rumores, nada. Fue como si hubiera desaparecido del mundo. Alguien como Zeref, manteniéndose en silencio y sin llamar la atención. Eso no cuadraba. Es evidente que se está escondiendo, respondió Renzo con naturalidad. Quizás se mantenía oculto en la isla Tenrou. O tal vez, en ese momento de la línea temporal, se encontraba en el Imperio Occidental de Álvarez, jugando a ser emperador entre bastidores. ¿Por qué alguien como él necesitaría esconderse? Presionó Ultear, aún más confundida. Renzo la miró fijamente y extendió la mano para acariciarle la frente. Caramba, ¿alguna vez dejas de hacer preguntas? Hay cosas que aún no estás lista para saber, ¿vale? Cuando seas mayor, quizá te lo explique. Pero por ahora, ¿qué tal si te concentras en hacerte más fuerte? ¿No dijiste que querías vengarte con tus propias manos? Aún no eres lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a Brain. Y Brain no era débil, ni de lejos. Como mínimo, estaba al nivel de un mago veterano de clase S, quizá incluso un recién llegado a los 10 santos magos. Honestamente, si no fuera por Natsu y su armadura de clama en la línea de tiempo original, Brain no habría caído tan fácilmente. Además, su otra personalidad, Zero, era mucho más peligrosa. La verdad era que, en la historia original, Fairy Tail solo se alimentaba de potenciadores constantes. El escuadrón MC prácticamente se ganó la victoria gritando. Un disparate. La escalada de poder se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Renzo no iba a ponerse arrogante solo porque recordaba cómo eran las cosas en el anime. Este era el mundo real, y las cosas podrían ser muy diferentes. Lo sé, ¿de acuerdo? Resopló Ultear, frotándose la frente y haciendo pucheros. Venceré a Brain. Me lo prometí. Estaba claramente frustrada. Renzo no era mucho mayor que ella, pero siempre se comportaba como un adulto sabio sermoneando a un niño. No es que ella realmente pudiera discutir. Lo encontré. Vamos. Los ojos de Renzo se iluminaron al mirar al noreste.
Agitó la mano y salió disparado hacia adelante, llevándose consigo a Kagura y Ultear a una velocidad vertiginosa. Su repentino estallido de vuelo rasgó el aire con un estallido sónico, lanzando nieve en todas direcciones. La fuerza de su movimiento derritió la nieve que caía, dejando tras de sí una persistente estela de niebla blanca en el cielo. ¡Roar! Tras volar más de 10 kilómetros, finalmente lo avistaron. Un enorme dragón con forma de wyvern, de más de 10 metros de largo, surcando el aire. Estaba cazando a un grupo de wyverns, abalanzándose sobre ellos como si fueran presas. «¿Esto es, dragones devorando a otros dragones?», murmuró Renzo con una mirada extraña. Agitó su mano, aterrizando suavemente a Ultear y Kagura en la cima de una montaña cercana, luego usó la telepatía para advertirles. «Quédense quietos y observen. No se acerquen más. Esto es demasiado peligroso para ustedes dos». Sin esperar respuesta, se lanzó directamente hacia el dragón. En ese momento, el dragón wyvern acababa de atrapar a una presa que huía con su garra y le clavó los dientes en el cuello, engullendo su sangre caliente. Pero entonces notó que Renzo se lanzaba contra él sin el menor temor. Rugido. Claramente irritado, el dragón le rugió a Renzo, luego abrió la boca y habló en un fluido lenguaje humano. «Soy Asladoris, el dragón de hielo. ¿Te atreves a acercarte a mí durante mi festín, humano? ¿Te atreves a interrumpirme y provocarme? Entonces muere». El rugido del dragón de hielo. Inmediatamente arrojó a un lado su presa medio devorada, batió sus alas e inhaló profundamente. Una oleada masiva de magia elemental de hielo comenzó a acumularse en su boca y garganta, condensándose en una fuerza destructiva pura. En el momento siguiente, desató una aterradora explosión de energía helada. Un enorme torrente de hielo de casi 8 metros de ancho, que se dirigió directamente hacia Renzo como un maremoto congelado. Renzo podría haberse teletransportado, pero con Ultear y Kagura detrás de él, no quería correr el riesgo de que las consecuencias los alcanzaran. Entonces, en lugar de eso, con un movimiento de su mente, invocó su Ar. Kyoka Suigetsu. Chapter 224. The Magic Council. Romper, Kyoka Suigetsu. Con un destello, la espada liberó su forma inicial. Renzo vertió instantáneamente su poder originario en ella, convirtiéndola en energía de tipo hielo que recorrió su cuerpo hasta la hoja. El aura de la espada estalló y luego él la golpeó con fuerza. Corte de hielo. Auge. En el instante siguiente, un aterrador corte de decenas de metros de largo se elevó hacia el cielo, aullando con un frío gélido y un aura de espada afilada como una cuchilla. Chocó de frente con el ataque de aliento del subdragón de hielo. Dependecer. Antes de que el subdragón pudiera reaccionar, el gélido tajo atravesó su ataque de aliento, partiéndolo en dos en el aire como si fuera papel. El tajo no se detuvo allí. Acortó la distancia en un instante y golpeó una de sus enormes alas. SHHH. Cortó el ala como un cuchillo caliente corta mantequilla, cortándola limpiamente sin resistencia, y continuó cargando hacia adelante hasta que se estrelló contra una montaña de varios kilómetros de distancia. ¡Bum! La montaña se partió en dos con un crujido atronador, quedando completamente cortada por la mitad, dejando tras de sí un desfiladero de varios metros de ancho entre las mitades destrozadas. ¿Qué demonios? A lo lejos, Ultear y Kagura observaban desde una cima distante. Al ver el espectáculo a través de su visión mágicamente mejorada, ambas jadearon, conteniendo instintivamente el aliento. Lo que elevó ligeramente la temperatura a su alrededor en 0,01 grados. Oye, en una tundra congelada como esta, eso realmente significaba algo. Vaya, eso fue increíble, Renzo Nii-san murmuró Kagura con los ojos muy abiertos por el asombro. Sí, definitivamente se ha vuelto aún más fuerte, asintió Ultear, con la mirada fija en el campo de batalla. No podía apartar la mirada, ni por un segundo. Rugido. El subdragón de hielo, un wyvern con alta pureza de sangre de dragón, dejó escapar un grito de agonía y furia. Malditos humanos. ¿Te atreves a hacerme daño? Te voy a matar. Impulsado por la ira, el subdragón de hielo soportó el dolor que le recorría la espalda y rápidamente generó una nueva ala cristalina usando magia de hielo puro. La escarcha brotó de su cuerpo mientras una gruesa armadura de hielo blanco azulado lo cubría de la cabeza a la cola. Armadura de escarcha eterna.
Con un aleteo de sus nuevas alas heladas, el subdragón se lanzó hacia adelante, golpeando a Renzo con sus enormes garras. Golpe de garra del dragón de hielo. Justo antes de que las garras pudieran conectarse, Renzo desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció, parado justo sobre la espalda del subdragón. Barra oblicua. Su espada brillaba con un aura de espada condensada mientras desataba un poderoso golpe directamente sobre la espalda blindada del subdragón de hielo. Sonido metálico. La hoja solo atravesó unos 30 centímetros antes de detenerse, completamente detenida por la gruesa capa de hielo. La armadura tenía al menos 70-80 centímetros de grosor. Ni siquiera la había atravesado hasta la mitad. Ja. Eso es todo lo que tienes. Mi armadura de escarcha eterna es más resistente que cualquier otra cosa, ni siquiera los verdaderos dragones pueden atravesarla fácilmente. Y solo eres un humano. Ahora suéltame. El subdragón se estremeció al principio, pero una vez que se dio cuenta de lo superficial que era el corte, recuperó su confianza. Mientras comenzaba a reparar el daño con magia, dejó escapar una risa satisfecha y comenzó a girar y rodar salvajemente en el aire, tratando de arrojar a Renzo de su espalda. Pero Renzo se mantuvo firme, como si sus pies estuvieran pegados a las escamas del subdragón. Por mucho que el subdragón de hielo se revolviera, no se movió ni un ápice. El subdragón estaba perdiendo el control. Rugió y giró como un lunático, completamente enfurecido por el hecho de que este pequeño humano no se caía ni se inmutaba. Parece que mi aura de espada y mi habilidad con la espada aún no están al nivel adecuado, murmuró Renzo con calma, a pesar del caos que reinaba debajo. Tendré que pedirle al escuadrón de esgrima que mejore. Entonces, sin dudarlo, descartó su espada y apretó los puños. Sus brazos se oscurecieron al ser cubiertos por Aki, y entró en modo sabio. El poder lo invadió mientras reunía cada gramo de fuerza. Arte sabio, armamento mágico. Puño de impacto. Este no fue un puñetazo cualquiera. Fue un golpe de gran potencia que combinaba sus artes sabias, magia de fuerza, Aki de armamento y fuerza bruta, todo concentrado en un golpe devastador. Auge. El puñetazo aterrizó de lleno en el cuello del subdragón. Grieta. Un estruendo resonó cuando un enorme trozo de la armadura de hielo del subdragón se hizo añicos, dejando un profundo cráter en su cuello. El impacto provocó temblores en todo el cuerpo de la bestia. El subdragón tenía la vista borrosa. Se sentía mareado y le zumbaban los oídos por el susto. Antes de que pudiera siquiera recuperarse, ¡bam! Otro puñetazo cayó de golpe. Esta vez, destruyó por completo la armadura que apenas se mantenía en pie. La fuerza atravesó directamente, golpeando las escamas del cuello del subdragón, provocando grietas que se extendían como telarañas a través de cientos de ellas. Una fina corriente de sangre de subdragón se filtró. Incluso con una armadura tan gruesa, había sufrido daños reales. Sintiendo el dolor atravesar su cuello, el subdragón de hielo recuperó el sentido y comenzó a agitarse salvajemente, rodando y rugiendo en el aire mientras vertía toda su magia de hielo hacia el área dañada en un intento desesperado por reparar la armadura. ¿Pero realmente Renzo le daría esa oportunidad? ¡Bum! ¡Bum! Al instante siguiente, sus puños se estrellaron como una tormenta. Golpe tras golpe impactaron en el mismo lugar con precisión despiadada. 2 golpes más. Grieta. El cuello del subdragón se rompió limpiamente. Ra-arg. El subdragón aulló de dolor y sus ojos comenzaron a oscurecerse. Su enorme cuerpo comenzó a desplomarse hacia el suelo. Renzo extendió rápidamente su telequinesis, atrapando a la bestia en plena caída. Al instante siguiente, activó su técnica de ojo, Takamagahara, y teletransportó al subdragón a sus dominios. Solo entonces voló hacia Ultear y Kagura. Felicidades, Renzo Ni. Has matado oficialmente a un dragón. Supongo que ahora podemos llamarte cazador de dragones. Jeje. Sonrió Kagura, corriendo a saludarlo. ¿Por qué tardaste tanto? Ultear se cruzó de brazos y resopló. Renzo simplemente rió entre dientes y le dio un golpecito en la frente. ¡Ay! Esa armadura de hielo no era ninguna broma, dijo. La verdad es que era dura. Su defensa podría incluso superar a la de los dragones de verdad. Además, no lo olviden. Este era su territorio. En un mundo helado como este, su ventaja ambiental estaba al máximo. Así que sí, tuve que añadir algunos movimientos extra.
Hizo una pausa, con expresión pensativa. La verdad es que necesito una mejor habilidad para romper armaduras contra enemigos tanque como ese. Tengo que crear nuevos movimientos. Tomó nota mental de su debilidad. Sus ataques eran fuertes, claro, pero carecía de movimientos de alta penetración contra oponentes fuertemente blindados. No es gran cosa. Ahora que se había dado cuenta, podía arreglarlo. Muy bien, vámonos, dijo con naturalidad. Ya hemos hecho bastante ruido. No me sorprendería que el sistema de detección de magia del consejo ya lo detectara. De verdad que no quiero encontrarme con esos tipos. Mientras hablaba, Renzo rodeó casualmente con un brazo a ambas chicas, una de cada lado. Con Kagura y Ultear sonrojados, los tres desaparecieron en un instante, reapareciendo en las afueras del monte Akobe. Mientras volaban, dispersaba cualquier residuo mágico sobrante, por si acaso. Ni siquiera se teletransportó directamente a Magnolia. ¿Por qué? Porque el consejo tenía métodos para rastrear fluctuaciones espaciales y rastros de teletransportación. Ese era el tipo de poder oculto que tenía el Consejo Mágico, una organización que se alzaba por encima de cientos de reinos como la cima de la civilización mágica. Puede que no tuvieran muchos luchadores de primer nivel, pero sus hechizos de detección y vigilancia eran ridículamente avanzados. Renzo no les tenía miedo, simplemente no quería problemas. ¿Es realmente necesaria tanta precaución? Preguntó Ultear, visiblemente escéptica. Ese lugar estaba enterrado en lo profundo de una cordillera helada. ¿Se molestaría el consejo en investigar tan lejos? ¿Y les importaría? Están muy aburridos, dijo Renzo levantando las manos en señal de derrota. A menos que planees ignorar todas las reglas y usar la fuerza bruta, sin importarte los gremios, la familia ni las consecuencias, mantener un perfil bajo es más inteligente. Ultear. Y Kagura. Y de repente, ambos tuvieron una idea mucho más clara de lo molesto que podía ser el consejo. ¿Sabes? Ahora me dan ganas de unirme al consejo, murmuró Ultear, con un brillo travieso en los ojos. Creo que juzgar a la gente desde arriba sería realmente satisfactorio. En realidad ella estuvo tentada. De hecho, la misión que Hades le dio originalmente implicaba infiltrarse en el consejo y eventualmente convertirse en miembro. Después de todo, tener a alguien dentro hacía que fuera mucho más fácil encubrir las actividades de Grimoire y Art, especialmente cualquier cosa que involucrara al corazón del diablo. Chapter 225. De Towerofehaven. Tanto Renzo como Kagura se congelaron por un momento cuando escucharon lo que dijo Ultear. Entonces Renzo la miró fijamente y preguntó: ¿hablas en serio, verdad? El maestro jamás aceptaría eso. Debido a su experiencia con el Instituto de Investigación Mágica, ya no tenía una buena opinión de las organizaciones oficiales. Jejetil de Ultear soltó una risa traviesa. Solo decía. Solo bromeaba. No es que vaya a hacerlo. Será mejor que estés bromeando. Renzo no parecía convencido, pero aún así le advirtió. No necesitamos acercarnos al consejo solo para evitar algunos problemas. Si realmente nos presionan demasiado, no se descarta poner patas arriba al consejo. Sabes que tengo el poder para respaldarlo. Luego se volvió hacia Kagura. Eso también va para ti, pequeña Kagura. ¿Entendido? Sí, sí. Haré caso a mi hermano mayor, Renzo. Kagura asintió dulcemente, mucho más obediente que la astuta Ultear. Finalmente, después de dar vueltas por los mares durante un buen rato, el trío regresó al salón del gremio en Magnolia. Tan pronto como entraron, fueron recibidos por el ambiente animado habitual. Hola. Renzo, Ultear, Kagura, han vuelto. ¿Y bien? ¿Encontraste a ese dragón? Apuesto a que no. Aunque sea un subdragón, no es algo que se pueda rastrear tan fácilmente. Sí, es cierto. Macao, Wakaba y los demás saludaron con entusiasmo cuando vieron a los tres regresar. Ojalá. No solo lo encontramos, sino que Renzo lo derribó él mismo. Así que de ahora en adelante, llámalo señor Matadragones. Anunció Ultear con orgullo, con las manos en las caderas, fingiendo haber matado al dragón. ¿Qué? Todo el salón del gremio estalló en shock. Y entonces todos corrieron hacia allí a la vez. Verdadero. ¿De verdad mataste a un dragón? ¿Cómo era? ¿Qué clase de dragón era? ¿Qué tan fuerte fue? ¿Dónde está el cuerpo? No me digas que lo tiraste. Idiota. Claro que no.
Renzo no desperdiciaría un cadáver de dragón. Lo necesita para estudiar la sangre de dragón. Oh sí, es cierto. Vamos, enséñanoslo ya, Renzo. En cuestión de segundos, el trío quedó tan rodeado que ni siquiera había espacio para respirar. Renzo dejó escapar un suspiro de impotencia. Kagura, abrumada por todos los desconocidos, se escondió rápidamente detrás de él y se aferró a él como un koala. Ultear, por otro lado, invocó una pared de hielo justo enfrente de ella para mantener a raya a la multitud. Hombre, nunca me acostumbraré a lo entusiasta que es este gremio, y murmuró, visiblemente exasperada. Después de un rato, el alboroto finalmente se calmó y Renzo se dirigió al bar. ¿Has vuelto? Espero que no estés herido, preguntaron Makarov y Ur al mismo tiempo. Claro que no, respondió Renzo con una sonrisa. Ese dragón ni siquiera pudo dañarme. Como se esperaba. Makarov asintió. Renzo era realmente fuerte. Aún no podía comprender cómo alguien tan joven había alcanzado una fuerza tan absurda. Llamarlo talento no era suficiente. Ur-sensei, ¿alguna novedad sobre Brain? Renzo cambió de tema y miró a Ur seriamente. Anteriormente, había localizado varios presuntos escondites de gremios oscuros usando un satélite mágico y le pasó la información a Ur. Ella había estado buscando obsesivamente a Brain, decidida a hacer sufrir a ese bastardo por lo que le hizo a Ultear. Solo pensar en los experimentos inhumanos que había soportado su hija hacía que Ur ardiera de rabia. Todavía no hay pistas, dijo, meneando la cabeza con decepción. Brain es increíblemente cauteloso. Casi no deja rastro. Los de los gremios sospechosos no lo han visto en más de un año. Planté los bichos nanomágicos que me diste en sus bases. Con un poco de suerte, conseguiremos algo. Entonces Ur preguntó. ¿Y tú? El que cazaste era un subdragón de hielo, ¿verdad? ¿Era lo suficientemente fuerte como para satisfacer tus necesidades de investigación? Renzo asintió. Sí, era un subdragón de hielo. Ofensivamente, era más o menos normal, quizá al nivel de un santo de los 10 magos. Pero su defensa era una locura. En cuanto a la investigación, el material debería durarme bastante tiempo. Con él, debería poder producir un lote de suero para el dragón de hielo. Será de gran ayuda para ti, Gray, Leon y Ultear también. Por supuesto, no mató a un dragón solo para los experimentos del linaje de Hermione. También quería ayudar a Ur y a los demás a volverse más fuertes. Todavía estaban demasiado débiles. Ah, ¿sí? Ya me estoy emocionando, dijo Ur con una sonrisa amable. Suero potenciador de dragones, ¿eh? De verdad que te has metido en todo, ¿verdad, chaval? Rió Makarov, levantando su bebida. En cuanto lo consigas, asegúrate de que yo también le eche un vistazo. No hay problema, respondió Renzo sin dudarlo. HMPH justo entonces, Mirahane Strauss se acercó, visiblemente molesta. Miró a Renzo con enojo y resopló. ¿Saliste a cazar dragones? ¿Por qué no me llevaste contigo? Desde que el clon de Renzo la salvó y la trajo de vuelta al gremio con sus hermanos, sentía una gratitud especial por él. Así que, esta vez, quedarse atrás no le sentó nada bien. Seguías trabajando en controlar mejor tu magia, ¿verdad? Dijo Renzo, negando con la cabeza y sonriendo. ¿De verdad quieres volver a llamar la atención solo porque perdiste el control? Esta chica, era realmente ardiente. No podía distinguir si era solo su naturaleza o la influencia de su alma satánica. HMPH. Dijo Mirahane con un puchero. Me da igual. La próxima vez, voy contigo. Sí, sí, respondió Renzo, sin molestarse en discutir. Todavía estaba en su fase de irritabilidad. Esperaba que se calmara con el tiempo. Durante el mes siguiente, Renzo pasó la mayor parte de su tiempo encerrado en su laboratorio, analizando y purificando la sangre mixta del subdragón de hielo. También extrajo un cristal del cadáver, lo cual despertó su interés. Creó 2 clones de sombra para que lo diseccionaran y estudiaran, con la esperanza de descubrir los secretos de la antigua magia del dragón que se escondía en su interior. Y tal vez, solo tal vez, podría convertir ese conocimiento en magia de cazador de dragones basada en hielo. Entonces, un día, la voz de la Reina Roja resonó en el laboratorio, acompañada de una proyección holográfica. Maestro, tras meses de escanear y acotar las pistas, he localizado con éxito una región en el mar. Según los datos, es muy probable que aquí se encuentre la Torre del Cielo. ¿Ah? Renzo hizo una pausa y levantó la vista.
Arqueó una ceja. ¿Por fin lo encontraste? Tardaste bastante. Supongo que necesito repasar mis conocimientos sobre barreras mágicas y magia de detección basada en encantamientos, quizás incluso mejorar el satélite mágico ya que estoy. La búsqueda ya llevaba meses en marcha, demasiado lenta para su gusto. Hay un 70% de probabilidad de que sea la torre, dijo la Reina Roja. Todos mis hallazgos se basan en los parámetros que me diste. Por supuesto, también te recomiendo que mejores tus conocimientos de magia. Eso aumentaría enormemente mi capacidad de procesamiento y la capacidad de detección del satélite. Está bien. Sigue monitoreando desde tu lado. Envíame las coordenadas. Me voy ahora mismo. Con eso, Renzo detuvo lo que estaba haciendo, asintió rápidamente a la Reina Roja y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció del laboratorio subterráneo, teletransportándose hacia la ubicación que ella había encontrado. Mientras tanto, en el piso superior de la Torre del Cielo, señor Cerebro. Hemos capturado a la fugitiva. Informaron unos magos oscuros, empujando a una chica de pelo rojo intenso. Ella los miró desafiante, con los ojos llenos de fuego. El hombre alto al que se dirigieron, nadie menos que Brain, el hombre que Renzo y Ultear habían estado buscando durante tanto tiempo, sonrió al verlo. Irónicamente, sin Ultear en escena, Brain había llegado a la torre antes que en la historia original y ahora, parecía que estaba desempeñando su papel en estos eventos. Bien hecho. Déjenla aquí y salgan, dijo Brain con un gesto de la mano, despidiendo a los magos oscuros. Sí, señor. Una vez que se fueron, Brain miró al pelirrojo con interés, con una sonrisa tirando de la comisura de sus labios. No esperaba que fuera una niña la que intentara escapar, reflexionó en voz alta. Pero tienes agallas, y un alma que prácticamente brilla. ¿Y bien? ¿Qué dices? Su voz se volvió suave, casi persuasiva. ¿Por qué no me acompañas? Puedo sacarte de aquí. Se acabó correr, se acabó esconderse. No estaba allí solo para cumplir las órdenes de Hades. Su verdadero objetivo era encontrar talento de verdad, para el verdadero Oración 6. Esos matones inútiles de los gremios más pequeños no servirían. Sus ambiciones eran mucho mayores. Y lo mismo ocurrió con Zero. Solo creando un poderoso Oración 6 podría tener la esperanza de estar a la altura de Hades, no solo como un peón, sino como un rival. Incluso ahora, solo pensar en Hades le hacía doler los huesos a Brain. Aún recordaba el dolor de la última vez que se cruzaron. Chapter 226. Sabiner Zafron Brian. Ojalá. La pelirroja respondió sin dudarlo, con la mirada penetrante y el cuerpo tenso para la pelea mientras miraba a Brain con furia. No sé quién eres, pero cualquiera que pueda darles órdenes a esos miembros de una secta oscura en un lugar como este no puede ser buena persona. Ni hablar de ir contigo. Aunque tuviera que escapar, lo haría bajo sus propios términos, no vendiéndole su alma a alguien como él. No podía traicionar así al abuelo Rob. TSK. Brain rió entre dientes, visiblemente divertido. Qué lástima. Pero ya sabes, las cosas no siempre salen como uno quiere. Mientras hablaba, levantó un dedo y, de repente, surgió un círculo mágico. Un rayo de magia verde oscuro se dirigió directamente hacia la chica. Con solo mirarlo cualquiera podría decir que eran malas noticias. La chica pelirroja intentó esquivarlo, pero el rayo estaba fijado en ella, acortando implacablemente la distancia. Obligada a quedarse en un rincón sin ningún lugar a donde correr, una ola de impotencia la invadió. Entonces, ¡boom! La pared a su lado explotó en una explosión de polvo y escombros. Una mano apareció y ¡zas! Apartó la vida de un manotazo como si nada. La muchacha pelirroja parpadeó, aturdida. ¿La salvó? ¿Quién la salvó? ¿Quién está ahí? La expresión de Bren cambió instantáneamente a alarma. Se giró hacia el agujero en la pared, preparándose. Ese agujero había sido abierto desde afuera de la Torre del Cielo. La luz del sol se filtraba, intensa y cegadora. Y bajo esa luz, Renzo dio un paso adelante. Oye. Al instante siguiente, Renzo salió de entre los escombros con una sonrisa juguetona. Así que aquí es donde te escondías, Brain. Con razón no pudimos encontrarte durante meses. Resulta que estabas escondido en la Torre del Cielo. No me extraña. Ahora todo tiene sentido.
La pelirroja miró al apuesto desconocido con sorpresa. Estaba segura de no haberlo visto nunca. Entonces, ¿y por qué la salvó? ¿Solo una coincidencia? ¿O algo más? ¿Quién eres? Brain entrecerró los ojos con voz fría. ¿Dijiste que me estabas buscando? ¿Por qué? No estaba dispuesto a subestimar a Renzo. Sabía exactamente lo sólidas que eran las defensas de la torre. Que alguien se abriera paso a la fuerza de esa manera. Este tipo definitivamente no era un gamberro común. Lo que realmente lo inquietaba era, que no podía ver a través de él en absoluto. Renzo sonrió y extendió la mano para acariciar la cabeza de la chica pelirroja, solo para que ella instintivamente se estremeciera y lo esquivara. Pero justo después, pareció darse cuenta de que quizá había sido grosero. Después de todo, este chico acababa de salvarla. Y algo en él se sentía, cálido. Seguro. Después de una pausa, ella se acercó e inclinó la cabeza hacia su mano, sus mejillas teñidas de rosa. Hoy Renzo parpadeó ante su inesperado movimiento, pero sonrió con dulzura y le dio una palmadita en la cabeza. Eres Erza, ¿verdad? No te preocupes. Estoy aquí para sacarte de aquí. ¿Me conoces? Erza levantó la vista sorprendida. Estaba segura de que no se conocían. Entonces notó el símbolo en el dorso de su mano, uno que había visto antes en el abuelo Rob. ¿Eres del gremio del abuelo Rob? Sus ojos se iluminaron con esperanza. Sí. Soy de Fairy Tail, respondió Renzo con una sonrisa. Vine aquí específicamente para rescatarlos. Tenía que admitirlo. La cabeza de Erza era bastante blanda. La reina de las hadas, ¿eh? Poca gente tendría la oportunidad de acariciarla así. Jejeje, ¿y en serio? Es increíble. El rostro de Erza se iluminó de alegría, pero de inmediato se transformó en preocupación. Espera, ¿qué pasa con el abuelo Rob? Está enfermo. Algo sobre una enfermedad de agotamiento mágico. No lo entiendo bien, pero está muy mal. Por favor, ¿puedes ayudarlo también? Jaja, relájate. Renzo rió entre dientes. Ya envié un clon para ayudarlo. Ahora está a salvo. ¿Cómo crees que sabía dónde encontrarte? Por supuesto, no estaba dispuesto a decirle a Erza que la conocía de la historia original. Dicho esto, realmente había enviado un clon de sí mismo a los niveles inferiores para rescatar a Rob y a los demás. Rob era un anciano respetado del gremio Fairy Tail. ¿Dejarlo sufrir tras descubrir su situación? Eso no le sentaría bien a nadie. Makarov no le dejaría de hablar. Además, el anciano realmente merecía respeto. Era una buena persona. ¿En serio? Es increíble. Gracias, hermano mayor. El rostro de Erza se iluminó de pura alegría. Incluso cuando él le había salvado la vida, no había sonreído con tanta intensidad. La oscuridad en su corazón finalmente comenzó a disiparse. Cerebro. Este pequeño mocoso engreído realmente no lo vio como una amenaza, ¿eh? Charlando con esa chica como si no estuviera allí. El cerebro ya había tenido suficiente. Levantó su bastón esquelético, Clodoa, y apuntó directamente a Renzo. Capricho oscuro. Una espiral de magia oscura de color cian se disparó hacia Renzo como un taladro. Golpe de impacto mágico. Sin siquiera inmutarse, Renzo levantó el puño y golpeó el hechizo de frente. El puñetazo atravesó el aire, destrozando el ataque de Brain como si nada. Las pupilas de Brain se contrajeron. ¿Qué clase de físico monstruoso? ¿Qué magia tan extraña es esta? Capricho oscuro. Sin querer darse por vencido, Brain desató 3 explosiones verdes en espiral más, imbuidas de fuego y fuerza perforante, todas dirigidas directamente a Renzo desde diferentes ángulos. Hacer hielo. Frío absoluto. Renzo pisó fuerte. Una helada que heló los huesos se extendió por el suelo y luego, de repente, explotó hacia arriba en una explosión masiva, congelando todo a su paso. En un instante, Brain y sus hechizos se convirtieron en una gigantesca escultura de hielo. Esta no era magia de hielo común y corriente, era una habilidad híbrida que Renzo había desarrollado recientemente usando el movimiento de hielo del mundo Pokémon, Share Cold. Fue terriblemente poderoso. ¡Guau! ¡Qué locura! Jadeó Erza, con los ojos abiertos de asombro. Parte de sellado. Bloqueo mágico. Renzo señaló el cerebro congelado, liberando una corriente de runas mágicas brillantes que rápidamente lo envolvieron. Quebrar.
Con un movimiento de sus dedos, las runas se rompieron en fragmentos brillantes que se desvanecieron en el aire. ¿Tú, qué? Mi magia. Brain se tambaleó, abriendo los ojos de horror. ¿Magia de sellado? Pero, estas runas, ni siquiera son de una magia que reconozca. Intentó invocar su magia, pero descubrió que estaba completamente bloqueada. Su fuente mágica estaba cubierta de docenas de glifos desconocidos. Su rostro palideció. No te molestes en forcejear, dijo Renzo con frialdad. Es inútil. Sé un buen prisionero y regresa conmigo. Mi sensei y su hija son quienes decidirán qué hacer contigo. Sonrió con suficiencia. Créeme, no te va a gustar cómo termina esto. La cara de Brain se contrajo. Espera. ¿Quién es exactamente tu sensei? Quizás tengamos algún malentendido. Ahora que su poder estaba sellado, no le quedaba más remedio que actuar con inteligencia. La información era lo único que podía conseguir. Más tarde, tal vez encontraría una forma de escapar. Hombre, ¿dónde diablos estaba Hades cuando lo necesitabas? Rió Renzo con sarcasmo. Deberías recordarlos. Mi sensei es Ur. ¿Y su hija? La chica a la que engañaste y torturaste en tus experimentos perversos. Ultear. ¿Qué? La cara de Brain se puso rígida. ¿Y Ultear? Solo eres su discípula. Eso es imposible. Apenas podía creerlo. A pesar de su fuerza, no tenía ni de cerca el poder abrumador que esta chica acababa de demostrar. Brain estaba seguro. Si se entregaba por completo y dejaba que su otra personalidad, Zero, tomara el control, no podría detenerlo. De hecho, creía que la mataría fácilmente. Pero ahora, ¿un discípulo de lo había matado de un solo golpe? Él estaba perdiendo la cabeza. ¿Qué clase de terrible suerte fue esta? Chapter 227. Hice Make. Hice Stormwolf. Nada es imposible, dijo Renzo con frialdad. No te muevas. Pagarás por todo lo que has hecho. Mientras hablaba, su Mangekyō Sharingan eterno parpadeó brevemente. Al instante siguiente, activó a Takamagahara y arrojó a Bren al dominio como si fuera basura. Una vez resuelto eso, Renzo finalmente se volvió hacia Erza y le extendió la mano. Vamos. Te llevaré a reunirte con Rob y los demás. Luego los sacaré de este infierno. Erza asintió dulcemente, extendiendo su pequeña y maltratada mano para tomarla de él. Espera, déjame curarte primero. Al ver los cortes y moretones en su cuerpo, junto con las heridas internas ocultas causadas por el agotamiento, Renzo sintió ira y dolor. Rápidamente lanzó 2 hechizos de sanación sagrada, bañando a Erza en una suave luz dorada. Esto se siente, tan cálido. Los ojos de Erza se abrieron de sorpresa. Sintió oleadas de calor reconfortante que le recorrían el cuerpo. Sus heridas empezaron a sanar ante sus ojos, e incluso el daño a largo plazo que había sufrido se desvanecía rápidamente. Entonces, una extraña picazón le vino del ojo derecho, el ojo dañado. Erza se quedó paralizada. Espera, ¿podría ser? Unos segundos después, pudo sentir claramente cómo su ojo ciego se regeneraba, poco a poco. ¿Esto es realmente magia? ¿La magia puede hacer esto? Murmuró con incredulidad, completamente atónita. Pronto, su ojo derecho se recuperó por completo. Con cautela, se quitó el parche. En cuanto la luz volvió a entrar en el ojo, las lágrimas corrieron por su rostro. Por un momento, ni siquiera pudo decir si estaba llorando por la liberación emocional, o por qué su ojo estaba reaccionando a la luz después de tanto tiempo. No cualquier magia puede hacer eso, dijo Renzo con una suave sonrisa mientras le acariciaba la cabeza. Es una magia curativa especial. Mi magia. Vamos, reunámonos con los demás. Erza asintió, con los ojos aún empañados. Me acabo de dar cuenta de que ni siquiera sé tu nombre. Soy Erza. Erza Scarlet. ¿Cuál es el tuyo? Soy Renzo. Pero puedes llamarme Renzo Nisan. Está bien. Dijo ella radiante. Unos minutos antes y el clon mágico de Renzo acababa de teletransportarse al piso más bajo de la Torre del Cielo. ¿Quién anda ahí? Un intruso. Acabad con él. Antes de que el polvo pudiera siquiera asentarse, los miembros del culto oscuro ya lo habían visto y atacaron sin dudarlo. Rió el clon con frialdad. Sin palabras, solo acción. Hice Make. Tormenta de hielo lobo.
Inspirado por el movimiento característico de Sveat, desató su versión de la magia de hielo. Enormes lobos de hielo espectrales se materializaron y se abalanzaron de inmediato sobre los cultistas, desgarrándolos con brutal precisión. Los lobos eran ágiles, feroces e increíblemente fuertes. En segundos, el lugar se sumió en el caos. ¡Ah! ¡Aléjalos de mí! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Defiéndete! ¡Espera! ¡No! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! Los gritos resonaron por el suelo de la torre mientras los magos oscuros eran destrozados uno tras otro. El clon de Renzo no mostró piedad. De hecho, se volvía más despiadado a cada segundo. ¿Y por qué se contendría? Estos canallas habían masacrado aldeas enteras, masacrado a civiles inocentes y esclavizado a niños, obligándolos a realizar trabajos forzados, azotándolos y maldiciéndolos por el más mínimo error. Habían destrozado innumerables almas jóvenes. Incluso si estos niños fueran rescatados ahora, el trauma permanecería con ellos para siempre. Les perseguiría en sus sueños. Su futuro. Así que no, Renzo no sintió ni una pizca de lástima. Estos monstruos no merecían piedad. Ojalá mi versión de Akamegaki aparezca pronto para que podamos analizar por fin las habilidades de Sveat. La magia de hielo es la mejor, jeje. ¿Allende qué son esas cosas? Parecen lobos de verdad, pero, están hechos de hielo. Espera, solo van a por los cultistas. ¿Han venido a salvarnos? Mira. Allí. Alguien está lanzando magia. Debe ser él. A medida que la situación cambiaba, los prisioneros finalmente comenzaron a despertar de su estado de aturdimiento y entumecimiento. Se dieron cuenta de que los lobos atacaban exclusivamente a los cultistas, y que alguien estaba detrás de ellos. La esperanza comenzó a brillar en sus ojos. Aún así, la mayoría no se atrevía a moverse. Tenían miedo. ¿Y si esto fallaba? ¿Qué pasaría si los atraparan? Si se equivocaran y las consecuencias serían fatales. El emblema es el símbolo del gremio Fairy Tail. Una voz vieja, ronca y rasposa habló desde detrás de una puerta de hierro oxidada. El maestro Rob arrastró su cuerpo maltrecho hasta los barrotes y miró hacia la figura que estaba parada en la distancia. El niño manejando magia de hielo como una tormenta. Él es uno de nosotros. Rob arrastró su frágil y maltrecho cuerpo hasta los barrotes de la prisión. A través de los huecos, vio a un joven a lo lejos, lanzando una ola tras otra de magia de hielo. Cuando vio el emblema familiar en el dorso de la mano del niño, sus ojos se llenaron de lágrimas y susurró con incredulidad, abrumado por la emoción. Abuelo Rob, ¿de verdad es de tu antiguo gremio? ¿Vino a rescatarnos? Simón, Geyal y los demás lo miraron sorprendidos. No hay duda. Rob asintió con fervor, con la voz temblando de esperanza. Solo, espero que lo logre. Pero la preocupación se apoderó rápidamente de su voz. El chico no parecía tan viejo, y aunque se comportaba con confianza, Rob no podía calcular con precisión su nivel de poder. Murmuró en voz baja, mirando a su alrededor con nerviosismo. ¿Está solo? ¿Vino solo? ¿Dónde está Makarov? ¿No envió a nadie? No te preocupes, viejo. De repente, una voz resonó directamente en la mente de Rob. Clara y tranquila. El maestro del gremio aún no ha llegado. Ni siquiera sabe de este lugar. Pero está bien. Soy más que suficiente para encargarme a este desastre yo solo. Me escuchaste bien. De hecho, soy más fuerte que el maestro del gremio. Antes de que Rob y los demás pudieran reaccionar, ¡zas! Renzo apareció justo afuera de su prisión, sosteniendo a Erza de la mano. Abuelo Rob. Todos. Erza saludó emocionada al grupo, su rostro se iluminó de alegría. Entonces, al notar que seguían encerrados, soltó la mano de Renzo, invocó un círculo mágico y conjuró una espada mágica brillante. De un solo tajo, cortó las cadenas de la puerta. La cerradura cayó al suelo y Erza abrió la puerta de golpe, haciéndoles señas para que salieran. Vamos, todos. Somos libres. Renzo Ni ya derrotó al enemigo más fuerte aquí. Ahora estamos a salvo. ¿Erza? Espera, ¿en serio? Es Erza. ¿Estás bien? ¿Y tu ojo? Vaya. Su ojo está curado. Simón, Geyal, Miliana, Sho y los demás corrieron hacia ella conmocionados y emocionados. Cuando vieron que su ojo derecho, el que el culto oscuro había cegado, estaba completamente curado, no podían creer lo que veían.
Jejeje tilde todo eso fue gracias a Renzo Ni. Es increíble. Erza sonrió radiante, finalmente tranquila al estar de vuelta con todos. Renzo permanecía tranquilo a su lado, y a lo lejos, podían ver otra versión de él, aún invocando lobos de hielo para arrasar con los miembros restantes del culto. Renzo Ni. Espera un segundo, ¿por qué hay dos? Ese tipo de ahí es exactamente igualito. Simón y los demás se sorprendieron al darse cuenta de que había dos Renzos. Uno junto a ellos y otro causando estragos en los cultistas desde lejos. Oh, probablemente sea solo uno de sus clones, dijo Erza casualmente, como si no fuera gran cosa. ¿Un clon? ¿Tan fuerte y solo es un clon? Rob se acercó, todavía atónito, y miró a Renzo a los ojos. Niño, ¿de verdad eres de Fairy Tail? Claro que sí, abuelo Rob. Renzo sonrió respetuosamente. Estaba explorando la zona con un satélite mágico cuando capté unas señales extrañas de esta región marítima. Vine a investigar y encontré la Torre del Cielo. Yo también te sentí aquí y vi que Erza estaba en peligro. Así que intervine. Disculpe por no haber llegado antes. Por favor, perdóneme, señor. Con solo una mirada pude notarlo. El cuerpo de Rob ya estaba al borde del colapso. No eran las heridas físicas lo que le preocupaba. El verdadero peligro residía en su contenedor mágico dañado. Rob estaba claramente en agonía. Para usar la magia, un mago recurre al poder mágico de su cuerpo, que está compuesto de Eternano, la esencia misma de la magia. Cada mago posee un núcleo, un contenedor de Eternano que define los límites de su poder mágico. Así que, cuando ese núcleo se daña y Eternano empieza a filtrarse sin control, no solo se derrama magia, sino también su fuerza vital. Era prácticamente una sentencia de muerte para cualquier mago. Incluso Renzo no estaba seguro de si su magia curativa sagrada podría restaurar por completo un contenedor mágico destrozado. Eres muy amable. No, no llegas tarde en absoluto. Rob meneó la cabeza con una sonrisa, con el corazón henchido de gratitud. Los niños, sus hijos, por fin estaban a salvo. Hacía tiempo que había hecho las paces con su propio destino, pero lo único que deseaba era que Erza y los demás escaparan con vida de esta pesadilla. Ahora, ese deseo se había hecho realidad. Incluso si muriera hoy, podría irse en paz. Chapter 228. Fride Slaves. No te rindas todavía, viejo. Quizás aún haya esperanza. Déjame intentar algo. Renzo notó que las ganas de vivir de Rob se desmoronaban. El propósito que lo había mantenido con vida durante tanto tiempo se desvanecía, y con él, la muerte comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Alarmado, Renzo intervino rápidamente. No hace falta, chico, dijo Rob con una cálida sonrisa, negando con la cabeza. Eres un buen niño, pero conozco mi propia condición. ¿Mi magia? Antes de que pudiera terminar, Renzo levantó su mano y lanzó varias ondas de sanación sagrada. Una luz dorada se derramó, envolviendo el frágil cuerpo de Rob. Fluyó a través de él, filtrándose hasta lo más profundo de su ser. Y ante los ojos de todos, sus heridas comenzaron a sanar, visible y rápidamente. Su cuerpo reseco recuperó fuerza y color. Pero el cambio más impactante fue algo que solo Rob pudo sentir. El núcleo destrozado de su fuente mágica, se estaba reconstruyendo lentamente. ¿Esto qué? Rob estaba atónito. En el mundo de Fairy Tail, la magia curativa y restauradora ya era increíblemente rara. Algunos incluso la consideraban arte perdido. Pero reparar un contenedor mágico destrozado, se creía completamente imposible. Y, sin embargo, Renzo no estaba usando cualquier magia curativa. Lo que lanzó fue algo inimaginable. En toda la historia mágica registrada, nunca ha habido un caso en el que se haya restaurado un contenedor mágico roto. Entre los magos, era una verdad conocida. Una vez que tu fuente se rompe, tu vida comienza una cuenta regresiva. Entras en un lento declive. Tu magia se desvanece, tu cuerpo se marchita y, finalmente, mueres por agotamiento mágico. Pero Renzo acababa de hacer añicos esa verdad. Realmente estás lleno de sorpresas, chico. Los ojos de Rob brillaron de asombro mientras miraba a Renzo. Lo intento, se rió Renzo, claramente orgulloso de su trabajo. Una vez que el contenedor mágico de Rob fue completamente restaurado y estabilizado, Renzo finalmente dejó que el hechizo de curación se desvaneciera. Muy bien. Es hora de terminar con esto. Su mirada se dirigió a los miembros restantes del gremio oscuro.
Su clon ya se había encargado de la mayoría. Sin perder un segundo, Renzo activó su Sharingan eterno. Mjutsu. Takamagahara. Dominio de proyección. Aniquilar. En un abrir y cerrar de ojos, un campo de energía se expandió por el campo de batalla, envolviendo a todos los miembros del gremio oscuro que aún seguían con vida. Y entonces, sin más, sus fuerzas vitales se desvanecieron. Renzo los había borrado de la existencia sin siquiera ponerles un dedo encima. Pum, pum. Rob observó con asombro cómo los ojos de Renzo se movían y brillaban, justo antes de que docenas de enemigos simplemente colapsaran, sin vida. Estaba atónito. Eso es aterrador. Es como una versión silenciosa de la ley de las hadas. Ataca solo al enemigo y lo aniquila por completo. Excepto que la magia de Renzo era aún más silenciosa, y más letal. Bien, ahora que ya limpiamos la basura, saquemos a todos. Empecemos a desbloquear las demás celdas y que todos se reúnan en la orilla. Nos vamos de aquí. Entiendo. Pronto, todas las celdas se abrieron. Los supervivientes salieron en masa, cada uno guiado por el clon de Renzo hacia la costa. Cuando llegaron, un enorme barco de madera ya los estaba esperando, creado con el truco de creación de fantasía de Renzo. Miles de prisioneros rescatados abordaron el barco de forma ordenada. Mientras se preparaban para zarpar, Rob se paró junto a Renzo y miró hacia atrás a la imponente estructura detrás de ellos. La Torre del Cielo. ¿Qué piensas hacer con esa cosa?, preguntó con gravedad. No podemos dejarla ahí. Deberíamos informar al Consejo Mágico. Ese es el dispositivo de resurrección de Zeref, ¿verdad? Sistema R. Continuó Rob. Es pura maldad. El Consejo lo prohibió hace mucho. Algunos gremios oscuros intentaron construir varias torres como esta en el pasado, pero todas fueron destruidas con el tiempo. Sí, asintió Renzo. No hace falta llamar al Consejo. Lo destruiré yo mismo. Con eso, se elevó en el aire. Mientras su clon tomaba el mando de la nave y la guiaba mar adentro, Renzo buscó en su almacenamiento dimensional y sacó su Zanpaku TM. Romper Kinka Suigetsu. Corte de hielo. En el instante siguiente, 4 aterradores cortes, cada uno de más de 100 metros de largo, se dispararon, destrozando la Torre del Cielo como si fuera de papel. Toda la estructura se desintegró, e incluso la isla sobre la que se asentaba se desmoronó. Todo quedó reducido a escombros, arrastrado por las enormes olas que desató el ataque. En cuestión de segundos, todo desapareció, tragado por el mar, como si nunca hubiera existido. Todos en el barco se quedaron mirando en estado de shock, con la boca abierta. ¿Era eso realmente necesario? ¿Esa monstruosa Torre del Cielo, destruida como si nada? ¡Guau! Sí. Ya no está. La torre por fin ha desaparecido. Los vítores estallaron en todo el barco. Algunos incluso lloraron de puro alivio. La pesadilla había terminado. Su tormento había terminado. Ahora, por fin podían vislumbrar un futuro lleno de luz y esperanza. Eza y los demás miraron fijamente a Renzo, que estaba orgulloso en el aire, con los ojos prácticamente brillantes. Es tan genial y poderoso. Las chicas no pudieron evitar sentir un aleteo en sus corazones, mientras que los chicos lo miraban con admiración y asombro, pensando. Un día quiero ser un mago tan asombroso y fuerte como Renzo. Sí. Encontramos al abuelo Rob, sí. Los salvamos a todos. Jaja, maestro del gremio, no hay necesidad de ser tan educado. Después de todo, todos somos familia. Sí, le pediré al abuelo Rob que notifique al Consejo Mágico para que envíen gente a ayudar a reasentar a los supervivientes, la mayoría son solo niños. Muchas de sus aldeas fueron completamente aniquiladas por el culto oscuro. No les queda ningún lugar a donde ir. ¿Y talentosos? Claro que sí. Unos cuantos. Digo, el culto oscuro los tenía en la mira por algo, y los que sobrevivieron a todo esto tienen una determinación increíble y un corazón fuerte. Apuesto a que aprenderán magia rápido. Ah, ¿sí? ¿Piensas seleccionar algunos desde el principio? Claro, puedo recomendarte algunos nombres. Jaja, está bien entonces. Hablamos pronto. Tras finalizar su comunicación con Makarov, Renzo se volvió hacia el abuelo Rob y le dijo. Ya me he puesto en contacto con el maestro del gremio. Él informará al consejo y se asegurará de que envíen gente para cuidar de los supervivientes. Bien, bien, asintió Rob, y luego rió entre dientes al recordar la conversación.
Ese Makarov sigue tan astuto como siempre. Intentando atrapar nuevos talentos antes que nadie, ¿eh? No puedo decir que sea mala idea. ¿Verdad? Rió Renzo. Es bueno para Fairy Tail y también para los niños. Sinceramente, no creo que haya mejor gremio que Fairy Tail. Jajaja. Rob echó la cabeza hacia atrás y se rió. Eso es lo que me gusta oír. Realmente eres uno de nosotros, de pies a cabeza. En ese momento, una voz joven intervino. Abuelo Rob. Renzo Nissan. ¿Puedo unirme a Fairy Tail también? Erza estaba parada cerca, con los ojos abiertos y llenos de esperanza. Y nosotros también. Queremos unirnos al gremio del abuelo y el hermano mayor. Geyal y los demás se reunieron rápidamente. A lo lejos, Sorano Agria, Ángel, Eric, Cobra, Sawyer, Razer, Richard, Otelle y Macbeth, Mig, 5 niños que, en la línea de tiempo original, habrían sido secuestrados por Bren y criados para convertirse en Oración 6, también observaban a Renzo con ojos brillantes y esperanzados. Claramente tenían la misma idea. Renzo los notó y sonrió, asintiendo en su dirección antes de hablarles telepáticamente. Los tengo vigilados, chicos. En cuanto lleguemos a Magnolia, serán bienvenidos a unirse a nuestro gremio. Sus ojos se iluminaron de alegría y asintieron con entusiasmo. Jajaja. Claro que pueden unirse a Fairy Tail. Dijo el abuelo Rob con cariño, alborotando el cabello de Erza, Simón y Geyal. Son todos buenos niños. Yo tampoco tengo objeciones, añadió Renzo con una sonrisa. Chapter 229. D3 Newcomers. Por la tarde el barco finalmente había llegado a Ciudad Magnolia, aterrizando en la playa detrás del gremio Fairy Tail. Todos fueron recibidos cálidamente por los miembros del gremio, que habían estado esperando allí con antelación. Makarov incluso había instalado varias tiendas de campaña cerca para que todos pudieran descansar y recuperarse del viaje. Más tarde, Renzo le entregó a Makarov una lista de niños talentosos que había seleccionado personalmente y le pidió que los confirmara y los reclutara él mismo. Hermano. ¿De verdad eres tú? Entre la multitud de miembros de Fairy Tail, la pequeña Kagura vio de repente a Simón. Se le llenaron los ojos de lágrimas y corrió por sus mejillas mientras corría hacia él, gritándole conmovida. ¿Kagura? Simón se congeló por un segundo cuando la vio. Vamos. Es ella. Te ha estado buscando todo este tiempo y ha pasado por mucho por eso. Renzo empujó a Simón hacia adelante con una sonrisa. Sí, Simón era el hermano perdido de Kagura, aquel a quien había estado buscando todo este tiempo. Kagura. Hermano mayor. Al instante siguiente, Simón ya no pudo contenerse. Corrió hacia ella, y los dos hermanos se abrazaron con fuerza, llorando de alegría. Reencontrarse con la familia después de tanto tiempo, siempre es una escena conmovedora. Recuerdo a ese niño. Al lado de Renzo, los ojos de Erza se abrieron levemente mientras miraba a Kagura, sus recuerdos salieron a la superficie. Ahora lo recordaba. Fue porque intentó proteger a Kagura y atrajo a los miembros del culto oscuro que terminó siendo capturada en ese entonces. ¿Es la hermana de Simón? ¡Guau! ¡Qué giro inesperado! Pero, sinceramente, me alegro. Jeje. Erza dejó escapar una risa suave, luciendo aliviada. Una vez que todo estuvo resuelto, Renzo envió silenciosamente un mensaje a Uri y Ultear, convocándolos a la arena de entrenamiento ubicada en el primer piso de su enorme base subterránea debajo de su propiedad. Nos llamaste de nuevo con tanto secretismo. ¿Qué pasa, Renzo? Ur se cruzó de brazos, claramente curiosa. Ya verás. Renzo sonrió con sorna y activó su ojo eterno de Mangekyo, abriendo una grieta espacial. Del dominio de Takamagahara, extrajo a alguien. Cerebro. Cerebro. Es él. A ese cabrón lo reconocería aunque se convirtiera en polvo. En el momento en que madre e hija lo vieron, sus expresiones se ensombrecieron. Sus ojos se llenaron de instinto asesino, y parecían estar listas para destrozarlo en ese mismo instante. ¿Dónde lo encontraste? Ur luchó por mantener la calma y se giró hacia Renzo. Ni siquiera había rastro de él esta mañana. No me digas, ella y Ultear intercambiaron miradas cuando un pensamiento repentino los golpeó. ¿La Torre del Cielo? Bingo, asintió Renzo. Me lo encontré en la Torre del Cielo. Supongo que Hades lo envió allí en alguna misión.
Se giró hacia Ultear y añadió. En realidad, probablemente era una misión destinada a ti, si no te hubiéramos salvado en ese entonces. Hades, Eri. Ur y Ultear se congelaron, pero luego comprendieron rápidamente. Si Hades estaba detrás de esto, entonces la aparición de Bren en la torre tenía todo el sentido. No te preocupes, ya he sellado su magia. Ahora es todo tuyo. Solo asegúrate de que no muera demasiado rápido. Con eso, Renzo se fue con un gesto casual, dejando a Ur y Ultear girando lentamente hacia Bren. Cerebro. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ur. Ultear. ¿Qué tal si nos sentamos, hablamos de esto como personas civilizadas y griega? Estallido. Muere, cabrón. Eso es por las mentiras que le contaste a mi mamá. Auge. Y eso es por el dolor que sufrí el primer día de esos malditos experimentos. Ah. Agárrate. Bam. 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 Fuera del campo de entrenamiento, Renzo se apoyó contra la pared, escuchando los aullidos de Brain resonando desde adentro. Él simplemente sonrió tranquilamente. Mientras tanto, sobre el mar, muy por encima del lugar donde solía estar la Torre del Cielo, había llegado una aeronave de magia negra. De pie a bordo, Hades observaba el lugar donde antes se alzaba la torre, ahora completamente desaparecida. Su expresión era tan sombría que parecía que iba a llover. Ese maldito niño otra vez. ¿Por qué siempre tienes que ir en mi contra? Ya me retiré del Reino del Norte, y aún así me persigues hasta aquí. Lo juro, esto no ha terminado. Ya verás. En el espacio de la conciencia, hola, Hermione. ¿Estás aquí? Cuando Fairy Tail Renzo entró en el espacio mental compartido, vio a Hermione y saludó casualmente. Ven a ayudarme. Por fin terminé de analizar la sangre de un subdragón de hielo. Debería ser material más que suficiente para que investigues un rato. Ah, ¿sí? ¿Por fin terminaste? Los ojos de Hermione se iluminaron. Rápidamente extendió la mano y chocó la de Renzo, sincronizando al instante sus conocimientos. Espera, Fairy Tail Renzo parpadeó. Fue entonces cuando notó 3 rostros desconocidos cerca. ¿Recién llegados? ¿3 a la vez? Preguntó, arqueando una ceja. Rayos, hacía tiempo que no aparecía un grupo tan grande de la nada. ¿Y quiénes son ustedes? Recién llegado 1. Soy el discípulo personal del viejo maestro celestial, R.M. Tensi, el último estudiante de Tensifu. Recién llegado 2. Soy el futuro sultán del Imperio Otomano. Recién llegado 3. Ejem. Soy el hombre más rico de la Tierra, bueno, en el futuro, cuando consiga la corporación cápsula de Ciudad Oeste. Y sí, soy el novio de Bulma. Renzo el marginado. ¿Qué demonios? Renzo Otomano. Mierda. Fairy Tail Renzo. De acuerdo, maldita sea. Respeto, hermano. Dijiste todas esas cosas sin vergüenza y con cara seria. Eso es un talento en sí mismo. En serio. Hermione puso los ojos en blanco y luego les quitó importancia. En fin, tengo cosas en las que trabajar. Te dejo a estos 3. Hazles un resumen, ayúdalos a adaptarse y quizás enséñales a no pasar demasiado vergüenza. Tranquilos. Y con eso, Hermione se fue, dejando a Fairy Tail Renzo incómodamente solo con el trío. Qué raro. ¿Nadie más se conectó a esta hora? Es raro. Se volvió hacia los recién llegados. Muy bien, chicos. A por ello. Chocó los puños con cada uno de ellos, transfiriéndoles instantáneamente algunos recuerdos centrales y acceso a poderes básicos. Curiosamente, Hermione no se había sincronizado con ellos cuando llegaron. ¿Los estaba ignorando por completo? Resulta que sí, más o menos. Fairy Tail Renzo rebuscó entre sus recuerdos recién compartidos y obtuvo la historia completa. Estos 3 habían aparecido hacía poco y enseguida intentaron impresionar a Hermione con demasiada vehemencia. Uno incluso le ofreció matrimonio. No es de extrañar que los mirara como si fueran 3 montones de basura andantes. Tonterías y maldición y espera, esa Hermione era una de nosotros. Caramba. Solo mátame. Los 3 quedaron atónitos. Recordando lo que habían dicho y hecho, sí. Con razón los miraba como si hubiera pisado algo. En serio, chicos, Fairy Tail Renzo suspiró, frotándose las sienes. Sobre todo tú, Otomano. ¿Podrías intentar actuar como un verdadero príncipe?
El otomano Renzo simplemente se encogió de hombros. Por cierto, ¿estás seguro de que ya deberías llamarte el futuro sultán? Ahora mismo solo eres un príncipe otomano, ¿verdad? Aún no tienes poder real. El otomano Renzo no se inmutó. ¿Por qué no? Solo he estado intentando mantenerme oculto, fortaleciéndome. Eso es lo que hacen los reyes antes de actuar. Ya he hecho contactos. Oficiales militares, algunos ministros y un montón de jóvenes talentos prometedores. Y todo esto es como en Magnificent Century, ¿sabes? Mi madre es Warren, soy su hijo mayor, y desde que nací, ha estado acumulando poder para convertirme en sultán. Solo necesito intervenir en el momento oportuno. Vamos. Aquí todos somos transmigrantes. Ya sabes cómo funciona el juego. Controla al ejército y a los ministros, y controlarás el imperio. En cuanto lo consiga, seré intocable. Y la mayoría de mis hermanos son buenas personas. No es que nos matemos por el trono. Es lo mejor. Además, soy el mejor. De vuelta a su mundo y también había decidido entrenar su cuerpo y ganar fuerza sobre la marcha. Al fin y al cabo, su versión del siglo magnífico no era un drama cortesano pacífico, sino el mundo brutal y caótico del Imperio Otomano. Si no era fuerte, ni siquiera dormiría bien por la noche. Y ya era hora de que se uniera a las guerras como su padre y su hermano mayor. Un pequeño paso en falso podría costarle la vida, y muchos que apoyaban a sus otros hermanos lo querían muerto de todos modos. Pero ahora que su truco se había activado por completo, y era ridículamente poderoso, estaba listo para dar vuelta a la situación. Olvídense de los viejos planes. Con esta potencia de fuego, simplemente hablaría con su padre, tomaría el trono y comenzaría su conquista. Sí, quería conquistar el mundo ahora. Iba a reescribir la historia. Claro, el imperio aún necesitaba algunos años para crecer. Pero con la habilidad creación de fantasía, podía crear cultivos de alto rendimiento, desarrollar tecnología avanzada e impulsar el progreso del imperio. Se acabó el fuego lento. Era hora de encender el motor. ¿Su nuevo plan? 3 años para fortalecer el imperio. 2 años para eliminar a todos sus enemigos. Y 10 años para conquistar el mundo entero. Quizás fue un poco lento, considerando su poder actual, pero no quería que la gente se resistiera. No quería derramar sangre solo por hacerlo. De hecho, ya estaba pensando en cambiar el nombre del imperio por completo. Quería un mundo en paz, incluso después de su muerte. No más guerras. Nunca más. Entonces tal vez lo llamaría algo así como la Alianza Terrestre y crearía una IA para tomar todas las decisiones. ¿Humanos? No podía confiar en que no lo arruinaran todo otra vez. De cualquier manera, él iba a ser el hombre de la historia. Chapter 230. Dragon Ball Renzo Hidden Talent. Tan pronto como todos se reunieron, el otomano Renzo expuso con entusiasmo su gran plan. Cuando terminó, el grupo quedó sin palabras. Entonces, básicamente, ¿estás cambiando el tema de unir al mundo de dificultad normal a modo bebé? ¿Dónde está el desafío? Aún así, supongo que no tiene sentido alargarlo. Es inevitable. Todos simplemente asintieron. Renzo de Fairy Tail intervino. Pero esa idea de la IA es realmente buena. Pero crea otra IA que supervise a la IA gobernante. Solo por seguridad, añadió. Otomano asintió. Entonces estamos bien, dijo Renzo de Fairy Tail, asintiendo. Así que tu camino es básicamente una combinación de construcción de imperios y tecnología, ¿eh? Sí, pero, dijo Renzo Otomano, ahora que tengo tantos sistemas de poder como referencia, creo que puedo crear un método de artes marciales acelerado para entrenar a un ejército de élite. Usaré cosas como las técnicas de respiración y los 6 estilos como base. Y con la cantidad de carne de rey del mar que puedo producir, probablemente podría criar un ejército entero de monstruos humanos. Cuanto más lo pensaba, más emocionado estaba. Esa carne no solo era rica en fuerza vital, sino que era perfecta para entrenar el cuerpo. Podría funcionar, asintió Renzo de Fairy Tail. Solo no te excedas. Tu poder mental aún es limitado. Además, tienes otros proyectos, como desarrollar cultivos de alto rendimiento, máquinas y equipos para fábricas. Todo eso consume mucho nuestra energía mental. Otoman asintió. Entonces empezaré con un grupo de prueba. Quizás entrene a 100 primero y veamos qué tal.
Si no escala bien, les pediré a algunos científicos que preparen un suplemento energético y rico en nutrientes. No debería ser muy difícil para ellos. Renzo de Fairy Tail lo miró fijamente. ¿En serio planeas convertir a tu gente en ratas de laboratorio y monos tecnológicos? Ten cuidado, o te atacarán. Otomano simplemente lo despidió con un gesto. Vamos, ¿cómo es eso de usarlos? Si construyó nuestro imperio, todos nos beneficiamos. Es un ganar-ganar. ¿Podría probar ese suplemento nutritivo?, ofreció de repente Dragon Ball Renzo. Otoman arqueó una ceja. ¿No eres tú el que se aprovecha de Bulma? ¿De verdad tienes habilidades? ¿Aprendiste algo más que verte guapa y gorronear? Él y Fairy Tail se sumergieron inmediatamente en los datos de la memoria de Gragor, que en su mayoría habían omitido antes. Lo que vieron los dejó boquiabiertos. Caramba, eres de verdad. Dijo Otoman con los ojos brillantes. Pensé que solo te aprovechabas de la fama, pero resulta que eres un genio de la investigación. Lo siento, con mucho respeto. Parece que vamos a trabajar mucho juntos, hermano. Tengo un montón de preguntas sobre infraestructura con las que necesito ayuda. Aunque Otoman ahora tenía acceso a los recuerdos y habilidades compartidos, eso no significaba que pudiera usarlos todos de inmediato y con eficacia. Le tomó tiempo y experiencia apropiárselos por completo. Y seamos realistas, el tipo tenía demasiado trabajo como para encargarse de cada pequeño detalle. Tragor, sin embargo, no estaba entusiasmado. Así que ahora soy tu herramienta. Crea un clon de Sombra y hazlo tú mismo. Parecía realmente molesto. En su mundo, no tenía ningún talento para las artes marciales. Incluso el maestro Rossi lo abandonó. Se vio obligado a abandonar el entrenamiento por completo. Pero él nunca aceptó verdaderamente ese destino. No se trataba solo de hacerse más fuerte, sino de sobrevivir. El mundo de Dragon Ball era aterrador. Si no tenías poder, ni siquiera podías controlar tu propia vida. Mira cuántas personas murieron en la Tierra. Pero ahora las cosas por fin estaban mejorando. Su trampa había llegado, así que, por supuesto, iba a dedicarse por completo a entrenar. Originalmente, su plan era esperar a que Bulma construyera el radar del dragón y luego usar las esferas del dragón para desear talento en artes marciales. Pero ahora, ese plan podría necesitar un pequeño ajuste. Todavía tenía la intención de pedir un deseo, pero ahora estaba considerando pedir algo aún más ambicioso, como desear sangre Saiyano, sangre de demonio de hielo. Si realmente funcionaría o no, no lo sabría hasta que lo intentara. Vamos, los clones de sombra no son lo mismo. Y las personas no son iguales, ¿sabes? Ayúdame. No te quitaré mucho tiempo, lo juro. Estamos todos juntos en esto. Si alguna vez necesitas ayuda, yo también te cubro las espaldas. Otomano le dedicó una gran sonrisa inocente. Bien. Ya veremos cuando llegue el momento, respondió Dragor, sin estar del todo de acuerdo, pero sin rechazarlo. En ese momento, Renzo de Fairy Tail intervino. Eres realmente impresionante, Dragor, hermano. Ser reconocido por el Dr. Brief, el mismísimo padre de Bulma, como un genio científico. Eso es genial. Apuesto a que Renzo de Gundam se emocionará mucho cuando se entere de esto. Siempre se queja de que no tenemos suficientes mentes científicas o mundos con habilidades de alta tecnología en el grupo. Hasta ahora, casi todos nuestros avances científicos provienen de él y de la tecnología de su mundo. El resto simplemente usamos sistemas de energía de diferentes universos para mejorar esas tecnologías existentes de forma sobrenatural. Pero, honestamente, en esencia, la tecnología no se volvió realmente más fuerte. ¿Y ahora qué? La tecnología de Dragon Ball no es broma. Máquinas del tiempo, tecnología de almacenamiento de la corporación Cápsula, dispositivos de gravedad artificial, androides, naves espaciales avanzadas, la lista continúa. Cuando Gundam se entere de esto, se pondrá furioso. Este podría ser el avance que necesita para impulsar la verdadera colonización espacial de la Tierra. Gundam, ¿eh? Ese también era mi sueño de la infancia, dijo Dragor con una risita. Siempre quise construir Gundams o trajes estilo Iron Man, pero nunca tuve tiempo. Demasiado que estudiar, demasiadas cosas en marcha. ¿Y ahora? Por fin puedo intentar construir algunos prototipos. Además, puedo integrarles la tecnología Cápsula. Imagina llevar tu Gundam en el bolsillo.
Y además, podría incorporar algo de la tecnología negra avanzada de nuestro mundo. Te garantizo que llevará las capacidades de combate del Gundam a un nivel completamente nuevo. ¿Quién sabe? Algún día incluso podría enfrentarme a guerreros de Dragon Ball, en un Gundam. Quiero decir, si el Dr. Gero pudo crear androides que pelearan con los Super Saiyans, todo es posible. Aún así, Dragon Ball era un mundo donde la fuerza personal reinaba por encima de todo. Sin importar la tecnología que desarrollara, el entrenamiento siempre sería su principal objetivo. Incluso podrías intentar añadir algo de magia, dijo Renzo de Fairy Tail, claramente intentando atraerlo. Ya tengo un par de clones de sombra trabajando en eso. Podemos crecer juntos. Investigar todo esto solo fue demasiado lento. Originalmente quería reclutar a Gundam Renzo o a Hermione para que lo ayudaran. Pero ambos estaban desbordados últimamente. Hermione estaba absorta en el estudio de la alquimia, la magia y las pociones para mejorar el linaje, especialmente las relacionadas con los dragones. Mientras tanto, Gundam Renzo se encontraba en medio de una guerra. Ya había formado alianzas con la facción de Kline, la Unión Orbe y algunos otros grupos. ¿Su plan? Eliminar estratégicamente a los elementos más radicales de Cosmos Azul y Zaft en el próximo conflicto. Una vez hecho esto, su objetivo era unificar la Tierra y Plant en preparación para el salto de la humanidad hacia la colonización interestelar. ¿Y qué pasa con la vieja cuestión de coordinadores versus naturales? Gundam Renzo ya había descifrado el código. Su suero potenciador del gen ajustador estaba completo. Ya no es necesaria la ingeniería genética desde la etapa embrionaria. Ahora, incluso humanos normales podrían ser inyectados y, tras 6 meses a 1 año de ajuste y adaptación, experimentarían una transformación completa. Con esto, el muro entre naturales y coordinadores finalmente podría caer para siempre.